Bueno, en esta ocasión vamos a tocar los recursos electromecánicos que son útiles para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y avanzada. Empezamos con un caso, un hombre de 85 años, hipertenso, ex tabaquista, FA crónica, abandonó la anticoagulación hace 6 meses, solamente medicado con losartán 50 miligramos diarios. Ingresa por cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en astenia, dinamia, edemas en miembros inferiores y disnea, que en las últimas 24 horas aumenta a clase funcional 3, 4, motivo por el cual llama al servicio de ambulancias y deciden su derivación. El paciente ingresa lúcido, orientado, disneico, con hipotensión arterial 85-70, con 170 de frecuencia cardíaca, mal perfundido, frío, discretamente cianótico, ingurgitación yugular 3 en 3, ruidos aéreos positivos, buena entrada de aire bilateral sin ruidos agregados, sin tercer ruido ni soplos. Este es el electrocardiograma de ingreso de este señor, en el cual podemos ver un bloqueo completo de rama izquierda, muy poca progresión de R de B1 a B3, algunas extrasístoles ventriculares aisladas, sin formas complejas, y en un ritmo de base que es una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular con una frecuencia cercana a 170 latidos por minuto. Básicamente, estando en FA y estando descompensado, estando chocado, se decide cardioversión eléctrica que resulta frustra, no revierte a ritmo sinusal, luego de lo cual se inicia amiodarona endovenosa, seguida de bradicardia extrema, asistolia y un paro cardiorrespiratorio. Se realizan maniobras de reanimación por 8 minutos, retornando él a su ritmo de base, que es una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, con imagen de bloqueo completo de rama izquierda, como vemos aquí, ¿sí? Escasa progresión de B1 a B3, con extrasístoles ventriculares aisladas, muy parecido al electrocardiograma con el cual el paciente ingresó antes de la cardioversión. Desde el punto de vista del laboratorio, el paciente tiene 12.000 blancos, una CK de 1341 que baja a 811 y baja a 247. Está con insuficiencia renal, 1.97 de creatinina, urea de 108, y una lactacidemia de 11.8, 11.5 para un normal de 6,5, con lo cual queda claro que el paciente lleva por lo menos más de 6 o 12 horas de hipoperfusión anterógrada en shock. Desde el punto de vista laboratorio, coagulación bien. Y en cuanto a los gases en sangre, estos son gases en sangre venosos, pero no muestran alteraciones significativas del estado ácido-base. En cuanto al diagnóstico presuntivo, básicamente se trata de un paciente con insuficiencia cardíaca global a predominio derecho. Esta es la placa de tórax luego de la colocación de un catéter de Swan-Ganz, en la cual se ve un botón aórtico bien calcificado, un Swan colocado por subclavia izquierda bien posicionado en zona 2 de West. También tiene una vía central aquí. Y obviamente aquí el paciente está intubado. Desde el punto de vista general podemos decir que es un paciente que tiene un diámetro cardiotorácico alterado, definitivamente con un grado de cardiomegalia no menor. Se le hace un eco que muestra un diámetro diastólico ventricular izquierdo de 47, sistólico de 38, una fracción de eyección de 42%, discretamente hipertrófico con un septum de 12, propio de un paciente con hipertensión arterial crónica, pero el eco muestra aquinesia septal, aquinesia de la cara anterior de base a punta y un BD dilatado con disfunción sistólica y aumento del espesor de la pared libre, TAPSE de 11.
La presión sistólica en la arteria pulmonar es estimada desde 22 y el pericardio está libre. El catéter de Swan-Ganz en su primera medición mide una wedge de 18, una presión capilar pulmonar, una PVC de 10, un índice cardíaco de 1.9 y resistencias vasculares sistémicas de 1800. El paciente está en asistencia respiratoria mecánica, se inicia infusión conjunta de dobutamina y noradrenalina, se lo trata con furosemida, se intenta bajar la respuesta ventricular digitalizándolo y obviamente se lo anticoagula con calciparine en esta condición. A las 48 horas se logra la extubación, persiste en fibrilación auricular de alta respuesta, hipotermia de 35 grados centígrados. Presenta también abundantes secreciones respiratorias mucopurulentas, se toma una muestra para cultivo y se inicia tratamiento con antibióticos endovenosos. La conducta adoptada con este paciente fue básicamente, dado que no lográbamos sacarlo de la insuficiencia cardíaca, realizar una cinecoronariografía que mostró un osteomitronco sin lesiones, una descendente anterior del 70% en tercio medio, una circunfleja del 90% en segmento medio, obstrucciones severas en tándem del 80% en segmento distal, CD dominante del 80% en segmento proximal a medio y 80% en segmento medio. Inicialmente se hace una angioplastia con circunfleja, la circunfleja con 2 stents con drogas, era la arteria más dilatable, la DA inicialmente no se abordó porque tenía un territorio necrótico de descendente anterior. A ver, aquí tenemos, bueno, las imágenes desgraciadamente no se ven de la coronariografía. Le repetimos un ecodoppler después de la angioplastia, que mostró una FEI que se deterioró un poco más, 32%, con hipoquinesia de la enorme mayoría de los segmentos cardíacos y aquinesia septal anterior e hipoquinesia severa anterior. El BD seguía deteriorado con un deterioro leve a moderado de la función sistólica y un TAPSE de 11. El paciente fue tratado con ceftriaxona, aspirina, carvedilol, atorvastatina y calciparina. Básicamente es un caso típico de insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca avanzada? Es la persistencia o progresión de los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca a pesar de un tratamiento médico óptimo y máximo. No existe el diagnóstico, no existe la definición de insuficiencia cardíaca progresiva o avanzada si no hay un fracaso a un tratamiento instituido previamente. Claramente el paciente venía subtratado, con lo cual el paciente que acabamos de ver no califica directamente a este cuadro en particular, sino que debe interpretarse como una insuficiencia progresiva, no una insuficiencia avanzada. Se denomina insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria solo aquella que empeora a pesar de un tratamiento médico óptimo instituido. Los criterios para calificar a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada son síntomas persistentes, al menos en clase funcional 3-4, disfunción cardíaca grave definida por al menos uno de los siguientes criterios: FEI menos de 30, falla ventricular derecha aislada, valvulopatías graves no operables, cardiopatía congénita no operable, elevación persistente de los valores de BNP, NT-proBNP y marcada disfunción diastólica del ventrículo izquierdo o anormalidades estructurales. El paciente tiene que presentar episodios de congestión sistémica y o pulmonar que requieran altas dosis de diuréticos endovenosos, es decir, que no sean resolvibles por diuréticos vía oral, o episodios de bajo gasto cardíaco que requieren soporte inotrópico o drogas vasoactivas. También una insuficiencia cardíaca avanzada es aquella que presenta arritmias malignas que causan más de una consulta ambulatoria o internación
en los últimos 12 meses. Finalmente, como mediciones objetivas, calificamos como insuficiencia cardíaca avanzada un grave empeoramiento de la capacidad funcional con incapacidad para realizar ejercicio o baja distancia de caminata, es decir, un walk test de 6 minutos de menos de 300 metros, con un consumo pico de oxígeno inferior a 12 mililitros por kilogramo de peso por minuto, o un valor que es inferior al 50% del predicho estimado para su sexo, su peso y su edad. Digamos que estos son los 4 puntos que hacen que un paciente pueda calificar o no calificar a el cuadro de insuficiencia cardíaca avanzada. Y esto es importante para entender las indicaciones de los recursos electromecánicos que vamos a repasar hoy para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Estos pacientes fundamentalmente fueron avanzando de diferentes estadios de insuficiencia cardíaca que ya hemos discutido juntos a un estadio D, en el cual los síntomas son de reposo, el volumen sistólico ha caído, la presión sistólica ha caído porque este ventrículo ya no tiene ocasión de generar un empuje aórtico que genera una presión sistólica normal, el volumen sistólico ha caído y la dilatación ventricular izquierda por ley de Laplace genera una tensión parietal, una rigidez de la pared ventricular que hace que el volumen que ese corazón tiene eleve extraordinariamente la presión de fin de diástole, generando cuadros de compresión, de congestión retrógrada muy importantes. Entonces el ventrículo pasa de esto básicamente a un ventrículo completamente deteriorado. Empezando con la revisión de los recursos electromecánicos para la resolución de estos cuadros de insuficiencia cardíaca, repito, cuando los fármacos ya no son suficientes, empecemos a ver qué espacio tiene en estos pacientes hoy por hoy la resincronización. Y debemos recordar que en la génesis ventricular, el ventrículo de un tubo fundamentalmente termina replegándose en sí mismo y al replegarse sufre una torsión helicoidal en sentido antihorario que hace que el músculo cardíaco se despliegue en un eje como cual un trapo mojado que queremos exprimir de manera helicoidal, y si nosotros disecamos el músculo cardíaco lo podemos disecar completamente y aparecerá como un echarpe desde el tracto de salida del ventrículo derecho hasta el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto fundamentalmente genera una sincronía de contracción que hace que el corazón se exprima, se retuerza sobre su eje helicoidalmente, acercando la punta hacia las bases y permitiendo entonces un volumen sistólico mucho más efectivo que si fuera simplemente una cavidad esférica. Claramente cuando un paciente sufre una necrosis o un bloqueo de rama o infiltración miocárdica, esta dinámica de contracción ventricular se pierde y perdiéndose esta dinámica se pierde volumen sistólico. Uno de los desafíos para recobrar el volumen sistólico definitivamente es resincronizar al paciente, volver a una dinámica contráctil que permita recobrar este sistema de contracción helicoidal y optimizar el volumen sistólico. ¿Cómo definimos asincronía ventricular y cómo definimos resincronización cardíaca? La sincronía ventricular puede ser de 3 tipos: eléctrica, estructural o mecánica. La sincronía eléctrica son trastornos de conducción inter o intraventriculares manifestados típicamente por bloqueo completo de rama izquierda. Es decir, la electricidad no avanza por la masa miocárdica de manera homogénea, no permite
que los segmentos cardíacos se activen secuencialmente de manera ordenada para generar este sistema de torsión en el volumen sistólico, maximizándolo. La sincronía puede ser, aparte de eléctrica, estructural, con una disrupción de la matriz de colágeno miocárdico con deterioro de la conducción eléctrica y la eficacia mecánica. Aparte de eléctrica y estructural, definitivamente el problema más importante de la sincronía es la complicación mecánica que ésta trae. En cuanto a la sincronía ventricular mecánica, está basada en anormalidades de la motilidad parietal regional con sobrecarga y estrés parietal aumentados, comprometiendo la mecánica ventricular. Definiendo estos tres puntos eléctricos, estructurales y mecánicos de la desincronización, la resincronización es un intento de estimular el miocardio de tal forma de modificar la secuencia de activación interventricular, intraventricular, atrioventricular en pacientes con disincronía ventricular. Es un complemento definitivamente al tratamiento médico. La terapia de resincronización cardíaca consiste en la corrección de la asincronía auriculoventricular producida por ciertos trastornos de conducción mediante la estimulación eléctrica estratégica. Dicha estimulación se realiza desde la aurícula y el ventrículo derechos y desde el ventrículo izquierdo a través de las tributarias del seno coronario. Hoy por hoy se trata de estimular en un resincronizador directamente desde las de His. La resincronización cardíaca tiene como objetivos: 1. Optimizar la sincronía auriculoventricular, auricular izquierda y ventricular izquierda, y maximizar el llenado ventricular y eliminar la regurgitación diastólica. 2. Mejorar la coordinación de la contracción mecánica del ventrículo izquierdo, estimular el septum del ventrículo izquierdo desde el ventrículo derecho y la pared posterior lateral simultáneamente y en forma secuencial. Hay que decir un dato muy importante y muy interesante, que normalmente estos ventrículos con severo deterioro de su arquitectura presentan insuficiencia mitral secundaria. Y cuando nos referimos a insuficiencia mitral secundaria, nos referimos a un tipo de insuficiencia mitral que resulta de un cambio de la arquitectura cardíaca. El corazón se dilata, las valvas se alejan, no cierran bien y generan insuficiencia mitral. Esto quiere decir que la válvula mitral en sí no está deteriorada ni enferma, sino que sus valvas se han alejado por la pérdida de la arquitectura ventricular. En cuanto a los efectos hemodinámicos agudos de la terapia de resincronización cardíaca, es muy lindo de ver, porque si esto se hace con un trance esofágico y el paciente está bien resincronizado, lo primero que se ve es que el ventrículo se achica, lo segundo que se ve es que la insuficiencia mitral se minimiza, y lo tercero que se ve es que la presión sistólica de ese paciente sube porque la descarga sistólica ha aumentado. En cuanto a los efectos hemodinámicos agudos de la terapia de resincronización cardíaca, tenemos un incremento del índice cardíaco, un incremento de la presión arterial diferencial, es decir, la sistólica se aleja de la diastólica. En el eco, un incremento de la de PDT, la disminución de las resistencias vasculares sistémicas porque aumenta el volumen minuto, la disminución de la presión capilar pulmonar porque el corazón se vacía mejor, y una disminución de la onda B, es decir, una reducción importante de la insuficiencia mitral en estos casos. Ahora, ¿qué resultados concretos tiene la resincronización en la práctica cotidiana? En la mayoría de los estudios, hasta un 30% de los pacientes no tienen ningún beneficio clínico de la resincronización, pero dicho de otra forma, el 70% sí. Esto puede resultar de una selección imperfecta, es decir, que no estemos indicando la resincronización antes que nada a un paciente en el cual el tratamiento farmacológico falló, sino que no hemos completado el tratamiento farmacológico y ya estamos indicando una resincronización.
La selección imperfecta puede ocurrir cuando no hay suficiente disincronía ventricular y el QRS ancho no es lo suficientemente aberrante como para predecir una respuesta positiva. Cuando hay miocardio no viable, es decir, cuando por más que nosotros estimulemos estratégicamente y secuencialmente ese ventrículo, ese miocardio no puede contraerse, es completamente fibroso. Tampoco funciona la resincronización cuando un paciente tiene falla ventricular derecha. También la falla clínica, la no obtención de resultados en la resincronización pueden depender de la presencia de falla de resincronización, es decir, electrodos en posición no ideal, el retraso auriculoventricular inadecuado o arritmias que impidan una estimulación adecuada y secuencial. La estimulación permanente de las de His puede corregir el bloqueo completo de rama izquierda y restaurar la sincronía ventricular. Este es un trabajo de Sergio Pinsky, donde tenemos un bloqueo completo de rama izquierda pre-sincronización y con una estimulación de las de His vemos cómo se achica la rama izquierda, pasamos a un QRS bastante más estrecho, bastante más organizado. Muy probablemente este paciente, si tenía insuficiencia mitral, esta insuficiencia mitral se reduce y la presión sistólica definitivamente aumenta. Los efectos agudos de la resincronización vía estimulación del haz de His o biventricular en insuficiencia cardíaca con bloqueo completo de rama izquierda mejora literalmente la fracción de eyección, como vemos en estos estudios de ventriculogramas radioisotópicos. Desde el punto de vista de las últimas guías, la actualización en indicaciones de la terapia de resincronización hacen que en las guías del 2013, en las guías de 2021 comparadas con las de 2013, la indicación de resincronización se hace con QRS por arriba de 130 milisegundos de manera relativa y por arriba de 150 milisegundos de duración de QRS en sentido absoluto. No se saca de toda indicación, se pone clase funcional 3 aquellos pacientes que tienen bloqueo completo de rama derecha o que en el eco no sugieren desincronización. Entonces, la sincronización entre 120 y 150, la desincronización entre 20 y 150 milisegundos de duración del QRS para poder indicar una resincronización debe estar documentada por eco. Debe estar documentada por eco. En 2021, la resincronización no está indicada en pacientes con insuficiencia cardíaca y QRS que tengan menos de 330 sin indicación de un marcapasos definitivo. En el 2021, la resincronización básicamente cae de indicación, o pasa, perdón, a indicación 1, nivel de evidencia A, desde una indicación 2A que tenía en 2013 para pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección de menos de 40 y una clase funcional que está deteriorada, no importando cuál ésta sea, con el objetivo de reducir la morbilidad, incluyendo pacientes de fibrilación auricular. Es decir, no hay documentada, no se basa la indicación de la resincronización en la reducción específica de la mortalidad, sino de la morbilidad. En las guías norteamericanas, en pacientes con cardiomegalia y un tratamiento médico completo y máximo por más de 3 meses, ¿sí? Y luego de por lo menos 40 días superado un infarto agudo de miocardio, no dentro de los 40 días de un infarto agudo de miocardio, si el paciente tiene menos de 35% de fracción de eyección, hay que evaluar el cuadro clínico general.
Si por razones extracardíacas el paciente tiene una expectativa de vida de menos de un año, porque es un EPOC, porque tiene cáncer, porque tiene una infección crónica, porque tiene insuficiencia hepática severa, porque tiene insuficiencia renal en diálisis, a este paciente no se lo resincroniza, se le sigue adelante con tratamiento médico optimizado. Si el paciente tiene una salud no cardíaca aceptable, es decir, que de todo el resto está sano, básicamente nosotros vamos a tener indicaciones 1A si el paciente está en clase funcional 2, con FEI de menos de 35, con QRS de más de 150, bloqueo completo de rama izquierda y ritmo sinusal. Esto es igual si está en clase funcional 2 o 3 a 4. Esta es la indicación 1A de resincronización, siempre recuerdo, con al menos 3 meses de tratamiento médico óptimo. Si el paciente está oligosintomático, no hay indicaciones 1A. Hay indicaciones 2B si tiene menos de 30 de FEI, más de 150 de rama izquierda de QRS y si tiene miocardiopatía hipertrófica. Clase 3, contraindicado en individuos con más de 150 y bloqueo completo de rama derecha. En pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 2, indicación 2A, si tenemos entre 120 y 149 milisegundos de rama izquierda en ritmo sinusal. Y 2B, si tenemos más de 150, pero no tiene, tiene patrones que no son de rama izquierda, es decir, posiblemente rama derecha no identificable. Si el paciente está en clase funcional 3-4, igual que en clase funcional 2, la indicación de resincronización entre 120 y 150 milisegundos es 2A, siempre y cuando tenga trastornos de conducción que no sean rama derecha. Si el paciente tiene la innecesidad de colocarse un marcapasos por la presencia de trastornos de conducción auriculoventricular o tiene fibrilación auricular, las indicaciones para la colocación al mismo tiempo que se coloca el marcapasos, por la indicación del marcapasos, se coloca un resincronizador. Entonces, las estrategias de dispositivos para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida son las que acabamos de decir. Por lo menos más de un año de expectativa de vida, tratamiento médico óptimo, tener clase funcional 2-3, estar alejados 40 días de un infarto agudo de miocardio, tener tratamiento médico óptimo, dije, y una fracción de eyección de menos del 35%. La indicación 1A se da siempre con FEI de menos del 35% y un QRS de más de 150, incluso con sintomatología tipo 2, tipo 3. Bien, en cuanto a las guías argentinas, exactamente lo mismo, sin grandes modificaciones. En cuanto a la colocación de un CDI, ¿a qué paciente le colocamos un CDI? Desde las guías 2021, la colocación para prevención primaria de un cardiodesfibrilador en pacientes que están en clase funcional 2-3, menos del 35% de fracción de eyección, con al menos 3 meses de tratamiento médico óptimo. En estos pacientes, si tienen una expectativa de vida mayor de un año, la indicación de un desfibrilador pasó de indicación 2A en el 2013 a indicación 1 en el 2021. En cuanto a la resincronización, es lo que acabamos ya de comentar. En las guías argentinas, exactamente lo mismo,
prácticamente sin cambios. En cuanto a la prevención primaria de un desfibrilador, se tiene en cuenta si los pacientes son isquémicos. Si son isquémicos, están en clase funcional 2, 3 y tienen menos del 35% de FEI, va un desfibrilador para prevención primaria. Si tienen clase funcional 1, 2, 3, tienen una FEI de menos del 35%, aunque no estén en clase funcional 3, si están en clase funcional 1, va un desfibrilador. Si tienen una FEI que es inferior al 40%, pero han presentado taquicardia ventricular no sostenida o un estudio electrofisiológico que con un protocolo serio induce taquicardia ventricular, básicamente este paciente tiene también indicación 1A de desfibrilador. En pacientes no isquémicos no hay indicación 1A. La indicación es 2A y se los indica en pacientes no isquémicos con una FEI menor al 35% y clase funcional 2, 3 de disnea. Las guías argentinas fundamentalmente también plantean que en los pacientes no isquémico-necróticos la indicación es 2A. Pero la pregunta concreta, la lógica de la colocación de un desfibrilador en un paciente con miocardiopatía dilatada no isquémico-necrótica es la misma que en un paciente con miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica. ¿Qué hacer con los pacientes no isquémicos necróticos en prevención primaria? Y aquí surge un trabajo muy interesante denominado DANGE, desfibrilador automático implantable en pacientes con insuficiencia cardíaca no isquémica. Y en este trabajo fundamentalmente se juntaron 556 pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica y sintomática, clase funcional más de 1 y fracción de sección de ventrículo izquierdo de menos del 35%. Se los separó en dos grupos, uno al que se implantó un desfibrilador, algunos pacientes que ya tenían un marcapasos fueron actualizados a DAI, y un segundo grupo control fueron aquellos asignados para recibir tratamiento clínico convencional sin implante de desfibrilador. Después de un seguimiento promedio de 67 meses, se observó una mortalidad de 120 pacientes, 21.6 en el grupo DAI, y 131 pacientes, 23.4 en el grupo control, con un intervalo de confianza del 95%. El implante de un DAI en prevención primaria de muerte súbita en estos pacientes se asoció a una disminución significativa de la muerte súbita, pero no disminuyó la mortalidad global, y ya vamos a ver por qué. Si nosotros comparamos en una evolución a 8 años, vemos que los grupos controles hasta el quinto, sexto año tuvieron más mortalidad que los pacientes implantados con CDI. Pero a partir del séptimo año de seguimiento, el grupo implantado con CDI no tuvo diferencias respecto de implantados al grupo control. Y entonces, ¿qué hacemos con las miocardiopatías dilatadas no isquémico-necróticas? Todas las causas de mortalidad no tuvieron diferencia. En cuanto a la incidencia de muerte súbita, el grupo con ICD, el grupo con desfibrilador, tuvo menos muerte súbita que el grupo con tratamiento médico. Pero veamos qué pasa en general en función del grupo etario. Si nosotros tenemos pacientes con menos de 68 años de edad en este protocolo, vemos que la mortalidad con ICD, con desfibrilador, fue del 15.6% y la mortalidad con tratamiento médico fue del 21.9%. Digamos que en este grupo de pacientes con menos de 68 años, definitivamente la indicación de un desfibrilador en la miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica es correcta. Pero si hablamos de pacientes, del grupo de pacientes de más de 68 años,
vemos que la mortalidad con desfibrilador aumentó respecto de la mortalidad sin desfibrilador. Definitivamente aquí hay otros elementos no cardiológicos que juegan el papel y que apuntan al hecho de que la morbilidad en pacientes mayores de 68 años siempre es mayor. La conclusión de todo esto es que en individuos mayores de 68 años no hay que colocar un cardiodesfibrilador si la miocardiopatía dilatada no es isquémico necrótica. Si yo tengo un paciente en shock cardiogénico, ¿qué hago primero? ¿Revascularizo o estabilizo al paciente? Es decir, tengo claramente un shock cardiogénico de etiología isquémico-necrótica. Intento estabilizarlo farmacológica o electromecánicamente o lo revascularizo primero. Hagamos un poco de historia antes que nada. Vemos que entre el 2002 y el 2007 la premisa era tratarlo y si sobrevive, al día siguiente se lo metía directamente a hemodinamia. Entre 2008 y 2017, la idea era exactamente la contraria. Vamos a abrirle todo lo que podamos para restaurar la perfusión miocárdica y darle una chance a ese miocardio de mejorar. Entre 2017 y 2020, la idea era abrirle solamente el vaso responsable y con el resto vamos a ver qué hacemos. Del 2021 a 2023, la tendencia es vamos a poner un soporte ventricular antes de la angioplastia y no sabemos exactamente cuál va a ser la tendencia a futuro. Concretamente, la mortalidad, la sobrevida de un shock cardiogénico isquémico necrótico es básicamente mucho peor que la sobrevida de un paciente que tiene un shock cardiogénico sin infarto agudo de miocardio. Para lo cual, lo primero que nos tenemos que preguntar antes de intervenir con algún método de asistencia circulatoria mecánica es la escala de gravedad de nuestro paciente en cuanto a insuficiencia cardíaca. Y preguntarnos qué paciente tenemos adelante, en qué estado está ese paciente. Entonces, el estadio A es el estadio de pre-shock en pacientes no hipotensos, no taquicárdicos, ni están hipoperfundidos. El estadio B es el paciente que comienza con shock, con hipotensión, taquicardia, pero a pesar de la hipotensión y la taquicardia, no tiene hipoperfusión, no tiene acidosis metabólica, no tiene elevación del ácido láctico. El estadio C es el estadio clásico del shock cardiogénico, con hipoperfusión, pero sin deterioro multiorgánico todavía. El estadio D es el estadio de deterioro, C de clásico, D de deterioro, B de beginning, comienzo. El D es el de deterioro con hipoperfusión, con deterioro de órganos, elevación de la creatinina, signos de necrosis centrolobular hepática, sin choque refractario, todavía responde a las medidas farmacológicas del shock. Y el estadio E es el estadio extremo, con hipoperfusión, con deterioro y choque refractario. Entonces, a partir de esto se creó la Interagency Registry for Medically Assisted Circulatory Support, el registro
interagencias en los Estados Unidos para clasificar a los pacientes, intentando justificar cuál es el momento, cuál es el paciente para iniciar una asistencia circulatoria mecánica. Entonces, tenemos el Intermark 1, que es el shock cardiogénico crítico, pacientes inestables, que debe ser intervenido en horas, con inestabilidad hemodinámica a partir de la dosis crecientes de catecolaminas, soporte circulatorio mecánico con hipoperfusión crítica de órganos y diana. Intermarks 2, deterioro progresivo a pesar de los inotrópicos. Este paciente debe ser intervenido en horas o días. Tiene soporte inotrópico endovenoso con cifras aceptables de presión arterial y deterioro rápido de la función renal, estado nutricional y signos de congestión. Intermark 3, paciente estable pero dependiente de inotrópicos, es decir, no estable, sino estabilizado con inotrópicos, que no es lo mismo que un paciente estable. Este paciente debe ser intervenido en días o semanas, tiene estabilidad hemodinámica con dosis bajas o intermedias de inotrópicos e imposibilidad para su retiro del hospital por hipotensión arterial cuando se le quitan los inotrópicos, empeoramiento sintomático o insuficiencia renal progresiva. Intermark 4, paciente con síntomas de reposo, también debe ser intervenido en cuestión de días o semanas o meses. Es posible retirar transitoriamente el tratamiento inotrópico, pero el paciente luego de 2 días vuelve a recaer, vuelve a requerir drogas endovenosas para su sostén hemodinámico. Intermark 5, el paciente no tolera el ejercicio. Intermark 6, el paciente tiene capacidad de ejercicio limitado. Intermark 7, síntomas en clase funcional avanzada. 3, 2, de insuficiencia cardíaca. Esta es la clasificación de Intermarks. La asistencia circulatoria mecánica de corto plazo está indicada en pacientes en shock cardiogénico, generalmente pacientes de perfil 1 o 2 de Intermarks, para revertir una situación hemodinámica crítica. Y esto puede ser como puente a la recuperación, como puente a tomar una decisión que después yo no sé si va a ser una asistencia circulatoria definitiva o un trasplante, como transición a una asistencia de largo plazo o como puente al trasplante. La asistencia mecánica antes de la revascularización mejora la evolución y reduce la mortalidad un 28%. Hoy el paradigma es asistir al paciente con fármacos, asistir al paciente con asistencia circulatoria mecánica antes de llevarlo a la revascularización. Esta secuencia de acciones reduce la mortalidad de un 28%. Entonces surge aquí el concepto de cadena de supervivencia en el shock cardiogénico. Reconocimiento precoz, soporte hemodinámico, farmacológico y cerebral precoz, administración precoz de asistencia circulatoria mecánica e intervención para revertir la causa. En este artículo del 2023, este es un artículo muy interesante que habla del Código Shock Cardiogénico 2023, documento de expertos para una organización multidisciplinaria que permita una atención de calidad, tanto en hospitales con trasplante cardíaco o hospitales que no posean un programa de trasplante cardíaco. En este protocolo se compararon 70 pacientes por lado en el periodo previo a la existencia de este protocolo y en el periodo posterior. Y se vio que teniendo cardiólogos críticos entrenados, todos egresados de maestrías de cardiología crítica, con un shock team, la presencia de ECMO y todo bien protocolizado, derivando rápidamente un centro de trasplante, la mortalidad intrahospitalaria sin el protocolo
era de 55,1% y con el protocolo del 37%. Y a 260 días, la mortalidad sin protocolo del 62,7% y con protocolo del 44,6%. El código shock redujo un 0,4, un 40% la mortalidad y básicamente lo redujo en pacientes que habían presentado fracciones de eyección deteriorada, muerte súbita extrahospitalaria o diabetes mellitus. Entonces, si yo tengo un paciente con shock cardiogénico refractario, es decir, un paciente al cual, a pesar de la asistencia respiratoria mecánica, a pesar de dos inotrópicos a 10 gamas cada uno, a pesar de vasodilatadores, a pesar de diuréticos endovenosos, presenta disfunción ventricular izquierda, el primer nivel de soporte antes de revascularizarlo es la colocación de un balón de contrapulsación intraórtico o un impela. Si el paciente es sometido a estos procedimientos, recién después el paciente se va a revascularizar. Si revascularizado recupera, se le retira el soporte. Si revascularizado no recupera el segundo nivel de soporte, luego del balón de contrapulsación o el impela, es la presencia de un ECMO que vamos a discutir después. Si no mejora con estos dos niveles de asistencia circulatoria mecánica, básicamente o se piensa que el paciente requiere un corazón artificial definitivo o un trasplante cardíaco. Diferente es si yo tengo disfunción ventricular derecha o disfunción biventricular con insuficiencia respiratoria. Aquí, la primera línea de soporte es el ECMO, luego al paciente se lo revasculariza. Si mejora, se le suspende la asistencia. Si después de la revascularización no mejora, se le coloca un impela. Si después de la colocación de un impela no mejora, se piensa en un dispositivo ventricular definitivo o en un trasplante. Esta secuencia de razonamiento es la actual, es la que nosotros debemos sostener. ¿Se entendió? Sí, doc. Bien. Básicamente, la estabilización es la que presenta la mayor sobrevida en los pacientes B, C y D. ¿Sí? Los pacientes con peor sobrevida en esta condición son los de estadio D, de deteriorado, o E, de extremo, donde siempre tenemos que pensar cuánto paciente nos queda, qué grado de disfunción multiorgánica tiene, para entender si el paciente es recuperable, si tiene sentido la inversión de estos costosísimos recursos en un paciente que tiene por ahí, en un shock extremo, una sobrevida solamente del 22,6%. Hay que considerar factores para una asistencia circulatoria mecánica precoz, persistencia de inestabilidad hemodinámica, trastornos arrítmicos, inestabilidad respiratoria, riesgo anatómico elevado, severa disfunción ventricular. Hay que tener mucho cuidado de emprender estas aventuras en centros en los cuales los operadores, el equipo, la institución no tenga experiencia, en pacientes en los cuales la anatomía vascular sea prohibitiva, por ejemplo, por la presencia de aneurisma de aorta abdominal, si no tenemos la posibilidad de revascularizarlos precozmente. Paciente, estos son consideraciones globales. Paciente por paciente, hay que siempre pensar si tiene falla izquierda pura o falla derecha pura o falla biventricular, llevando a este tipo
de asistencia en el caso de que estas consideraciones sean hechas. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, debe ser intubado precozmente para reducir el consumo de oxígeno. ¿Y qué accesos vasculares tiene mi paciente para decidir qué tipo de asistencia circulatoria mecánica? ¿Qué métodos de asistencia circulatoria mecánica existen hoy? Claramente diferenciaremos si se trata de asistencia izquierda, derecha, ECMO o biventricular. Y ahí tenemos que plantearnos 5 objetivos clínicos de la asistencia circulatoria mecánica. El primero es puente a la decisión. El uso de asistencia circulatoria mecánica siempre de corto plazo en pacientes con shock cardiogénico hasta estabilizar la perfusión y llevarlos después a hemodinámica, excluyendo contraindicaciones neurológicas, daño neurológico definitivo, y se puedan evaluar otras terapias como asistencia circulatoria mecánica a largo plazo y trasplante cardíaco. Ese es el puente a la decisión. El puente a la candidatura. Supongamos que tengo un paciente con falla multiorgánica reversible, un poco de insuficiencia renal, elevación de transaminasas, pero sin disfunción hepática, una insuficiencia respiratoria que depende de la insuficiencia cardíaca. Esto es el puente a la candidatura, es decir, asistirlo para ver si saco al paciente de la falla multiorgánica y obviamente puedo trasplantarlo. Luego tengo el puente a trasplante. El paciente es candidato para trasplante y uso la asistencia circulatoria mecánica para sostener a un paciente en lista de espera hasta que el órgano llegue. Luego tenemos el puente a la recuperación. Supongamos que yo estimo que mi paciente tiene una miocarditis, una falla primaria de un injerto cardíaco post-trasplante y estimo que ese paciente se puede recuperar. Con esta política, la colocación de asistencia respiratoria y de asistencia circulatoria mecánica como puente a la recuperación tiene sentido para esperar que ese corazón se recupere. Y finalmente, tengo la asistencia circulatoria mecánica, terapia de destino. ¿Qué quiere decir esto? La asistencia circulatoria mecánica es el tratamiento final de este paciente. Es el uso de dispositivos de asistencia ventricular izquierda de largo plazo como alternativa al trasplante cardíaco. A estos pacientes no los puedo trasplantar en pacientes que no son candidatos al implante de un injerto cardíaco. Esta asistencia puede ser paracorpórea de corto término, como en los corazones de tipo Centrimac o Berlín, en los cuales yo tengo una bomba que aspira sangre del sistema venoso y las inyecta directamente a la aorta, utilizados en miocarditis, en falla de injerto, en insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico de diagnóstico no claro y en pacientes con un estado neuronal no claro. Definitivamente, si tengo un paciente con una tomografía o una resonancia con un cerebro destruido, esto no tiene sentido que lo use. Aquí les dejo las características clínicas de cada uno de los dispositivos, el balón, el Impella, el Tandem Heart, el ECMO, el Centrimac, el HeartMate 2, el HeartMate 3. Si hablamos de balón de contrapulsación aórtica, básicamente es probablemente el método de asistencia circulatoria mecánica preferida y más comúnmente utilizada en estos pacientes. Entonces se coloca un dispositivo de 40 centímetros cúbicos inflado por helio a 5 centímetros del nacimiento de la subclavia. El balón de contrapulsación es un dispositivo de asistencia circulatoria mecánica de corto plazo, flujo pulsátil,
que usualmente se implanta en la aorta entre la arteria subclavia izquierda y las renales. Actúa inflándose en diástole y desinflándose en sístole. Facilita el flujo coronario y reduce el consumo de oxígeno miocárdico al aumentar la oferta de oxígeno y reducir la poscarga. Contribuye al volumen minuto con aproximadamente 500 centímetros cúbicos por minuto. Inicialmente se utilizó en el shock cardiogénico asociado a infarto agudo de miocardio y en complicaciones mecánicas de la asistencia a angioplastias coronarias de alto riesgo, pero la evidencia científica es escasa porque las poblaciones de pacientes que se compararon fueron heterogéneas. En la última década se incrementó el uso de balón de contrapulsación aórtica, un estudio aleatorizado con un número pequeño de pacientes comparó el balón versus inotrópicos y en pacientes sin síndrome coronario agudo concluyó que el balón logra mejorar la perfusión de los órganos, reducir la incidencia de falla multiorgánica y mejorar los parámetros hemodinámicos, reduciendo el nivel de NT-proBNP. Un estudio retrospectivo en pacientes con balón de contrapulsación y shock cardiogénico mostró que se logró un sostén del 78% en los pacientes como puente a una asistencia circulatoria mecánica más compleja al trasplante cardíaco o al alta. Básicamente, el balón de contrapulsación, que aquí lo tenemos trabajando fuera, obviamente, y aquí lo tenemos implantado en la aorta, lo que hace es generar ocupa 40 centímetros cúbicos de la aorta durante la diástole. Estos 40 centímetros cúbicos de la aorta desaparecen inmediatamente antes de la sístole, generando un espacio de 40 centímetros cúbicos para que la eyección ventricular se produzca sin aumento de la poscarga, se produzca con una reducción importantísima de la poscarga. Entonces yo tengo la curva aórtica no contrapulsada, tengo una incisura dícrota, pero si tengo un balón de contrapulsación, yo voy a generar un aumento de la presión protodiastólica en ese corazón que es generado por el inflado de 40 centímetros cúbicos de helio en la aorta. Inmediatamente antes o al final de la diástole, yo desinflo el balón. Esto hace a caer estrepitosamente la presión dentro de la aorta. Y cuando la válvula aórtica abre, se encuentra con una aorta vacía, prácticamente sin presión, que permite la expulsión facilitada del volumen sistólico hacia la aorta. Entonces, esto es un ciclo no contrapulsado, la incisura dícrota, y aquí tenemos el ciclo contrapulsado con la presión de aumentación. Miren cómo ocurren dos cosas muy interesantes. Primero, que la presión telediastólica baja, bajando la poscarga ventricular izquierda y facilitando la eyección sistólica del corazón hacia la aorta, y baja también la presión sistólica del ciclo post-contrapulsación. ¿Por qué baja la presión sistólica del ciclo post-contrapulsación? Porque el corazón, para inyectar el mismo volumen de sangre en la aorta ascendente, necesita menos fuerza, porque encuentra 40 centímetros cúbicos de espacio extra para meter su volumen. Encontrando 40 centímetros cúbicos de espacio extra, no desarrolla fuerza, y al no desarrollar fuerza, la presión sistólica del ciclo post-contrapulsación se reduce notablemente. ¿Esto se entendió? ¿Podría repetir? Bien.
Entonces, si yo tengo un balón de contrapulsación, lo que yo voy a tener es que si puedo contrapulsar todos los ciclos cardíacos, puedo contrapulsar uno de cada dos, o puedo contrapulsar uno de cada tres. Pero cada vez que yo contrapulse, voy a tener esta onda de aumentación, voy a tener la reducción de la presión telediastólica. Aquí tenemos un balón de contrapulsación trabajando sobre el ventrículo. La asistencia circulatoria con balón de contrapulsación intraaórtica tiene como objeto generar en un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida un aumento del volumen sistólico por los mecanismos que acabamos de decir, un aumento de la perfusión coronaria y una reducción del consumo de oxígeno miocárdico. Los beneficios del balón de contrapulsación son menor consumo de oxígeno, porque la tensión parietal miocárdica cae, porque la fuerza que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para eyectar su volumen a una aorta vacía es mucho menor. Un mayor volumen sistólico, porque claramente al bajar la poscarga, la evacuación del volumen ventricular es mucho más eficiente. Y un mayor perfusión miocárdica, porque claramente si yo tengo que en diástole yo inflo la aorta, inflo un balón en la aorta, yo empujo la sangre que queda entre el balón y los senos coronarios a la coronaria. Al empujarla, inyecto sangre en las coronarias porque al llenar el balón en la aorta, la sangre que queda entre el balón y los senos coronarios es inyectado en el árbol coronario, mejorando la perfusión diastólica del espesor cardíaco. ¿Esto se entendió? Sí, doctor. Bien. Entonces, este es un diagrama de contrapulsación 2-1, ciclo no contrapulsado, ciclo contrapulsado con aumentación diastólica, con reducción de la presión telediastólica, y fíjense que la sístole del ciclo post-contrapulsación tiene menos presión que la sístole del ciclo no contrapulsado. Bien. Aquí tenemos una de las utilidades, una de las estrategias más interesantes en el uso del balón de contrapulsación. Aquí tenemos el balón de contrapulsación colocado, ustedes ven cómo se llena y se vacía, que es facilitar una angioplastia coronaria, porque esta inyección de sangre en el circuito coronario aumenta el flujo de sangre intracoronario y entonces mejora la eficiencia de cualquier procedimiento de angioplastia. Definitivamente el balón de contrapulsación actúa en diástole, con lo cual la taquicardia en un paciente, sobre todo tratado con inotrópicos, conspira contra la eficiencia del balón de contrapulsación. A mayor frecuencia cardíaca, definitivamente yo tengo diástoles más cortas. La taquicardia sinusal hace que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca se achica la diástole, la sístole, pero muchísimo más se achica la diástole. Fíjense que a 75 latidos por minuto la diástole dura 0,5 segundos, la sístole 0,3, pero a 180 latidos por minuto la diástole pasa de 0,5 a 0,3 a 0,13 y la sístole pasa de 0,3 a 0,2, es decir, la diástole se achica muchísimo más. Es decir, que la taquicardia genera un crítico acortamiento de la duración diastólica durante la taquicardia sinusal. Nosotros básicamente vimos que utilizando ivabradina, esta fue mi tesis doctoral, utilizando ivabradina en pacientes con balón de contrapulsación aórtica e inotrópicos, dos inotrópicos al menos a 10 gamas cada uno,
nosotros bradicardizando al paciente con ivabradina lográbamos optimizar significativamente la función ventricular. Hoy por hoy el balón de contraputación es un puente al trasplante y es posiblemente en el registro 1, United Network Organ Sharing, el puente al trasplante cardíaco más eficiente y más utilizado. También puede utilizarse como puente a un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de largo plazo y es bastante utilizado como puente a terapia de destino. En oxigenación por membrana extracorpórea ventilatoria, el uso de ECMO también es un recurso importante. Otro método de asistencia circulatoria mecánica bastante novedoso es el de reducir intermitentemente la precarga en corazones que tienen sobrecarga volumétrica. Entonces hablamos de la oclusión intermitente de la vena cava superior en el estudio Venus, que mejora drásticamente la hemodinámica. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de colocar un balón de oclusión intermitente con oclusión fundamentalmente diastólica, muy parecido a la contrapulsación aórtica, pero esto sería una contrapulsación de vena cava, que lo que hace, aquí tenemos el balón colocado, lo que hace es reducir el retorno venoso a un corazón izquierdo, bajando la precarga y mejorando en la curva de Starling la dinámica ventricular. Aquí tenemos el balón colocado, un paciente que está siendo asistido. Este balón es controlado con el electrocardiograma y estos dispositivos logran en el estudio Venus reducir la presión auricular, mejorar la presión arterial media, mejorar el volumen minuto cardíaco, mejorar la mecánica ventilatoria y mejorar eventualmente la capacidad de ejercicio. Fíjense cómo en el estudio Venus este tipo de dispositivos logran reducir significativamente la presión capilar pulmonar, logran reducir significativamente la presión auricular derecha, reduciendo los síntomas, aumentando el volumen diurético sin efectos adversos importantes. En el estudio Precardiac SBC se utilizó una oclusión intermitente de la vena cava con un dispositivo como el que acabamos de ver, demostrando que estos pacientes tienen una mejoría de la perfusión de órganos periféricos, y este es un dato que en el precardia que se suma a los datos obtenidos en el estudio Venus en función de la oclusión intermitente de la vena cava. Otros métodos de asistencia ventricular ya a izquierda son el impela, que es intracorpóreo, que es axial, y el tandem heart. El impela es un tornillo de Arquímedes dentro de un cilindro que se introduce en el tracto de salida ventricular izquierdo o en la aorta. Aquí lo tenemos colocado en el tracto de salida ventricular izquierda, ayudando a la evacuación del volumen sistólico en un ventrículo deteriorado. Aquí tenemos la función del impela como método de asistencia circulatoria mecánica transitorio. Aquí tenemos al impela en la mano del operador. Esto es lo que termina introduciéndose en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cuanto al ECMO, es el dispositivo de extracción de CO2 e intercambio de oxígeno en pacientes con asistencia circulatoria mecánica. En el ECMO tenemos dos posibilidades diferentes, que es la canulación venovenosa y la canulación venoarterial. En ambos casos, lo que ocurre es la extracción de
sangre venosa, su bombeo, su introducción en un intercambiador de gases que extrae CO2 y que aporta oxígeno a la sangre tratada, generando entonces un flujo laminar. Ven que el flujo no es pulsátil, la presión arterial básicamente se aplana, sistólica y diastólica se acercan, pero la saturación mejora, la remoción de CO2 mejora, la perfusión multiorgánica mejora. La oxigenación de membrana extracorpórea de uso periférico o central consiste en una bomba centrífuga que provee un flujo de hasta 6 litros por minuto, haciendo pasar la sangre por una membrana de oxigenación que utiliza canulación venosa y arterial. De esta manera, el ECMO venoarterial provee soporte circulatorio sistémico completo y permite restaurar la perfusión de los órganos. Aquí tenemos un ECMO establecido y tratado. El ECMO venoarterial periférico drena sangre de la aurícula derecha y la regresa en circulación arterial sistémica, proveyendo flujo aórtico retrógrado, lo cual incrementa la sobrecarga del ventrículo izquierdo. Para contrarrestar este fenómeno existen estrategias como el uso simulado de un balón de contrapulsación, un impela o el uso de una septentomía atrial por balón. Este es el flujo laminar por un ecodoppler de aorta que genera un ECMO implantado y funcionando. El ECMO vena arterial puede usarse fácil y rápidamente. De hecho, está incluido en los protocolos de reanimación por paro cardíaco y como puente de asistencia al trasplante cardíaco u otros mecanismos de asistencia circulatoria a largo plazo. Otro dispositivo es colocar un corazón artificial en tándem. ¿Qué significa esto? Significa no reemplazar al corazón del paciente por un dispositivo, sino que colocar otro dispositivo con canulación de extracción venosa ilíaca e inyección arterial ilíaca. Es como colocar un segundo corazón en tándem, como las bicicletas que tienen un asiento atrás y un asiento adelante. Aquí tenemos el corazón del paciente y lejos del corazón del paciente hacemos una asistencia venoarterial, ilíaca o femoral con dispositivos de tipo centrífugo, dispositivos que apuntan no a oxigenar, sino a apoyar la circulación de un corazón que falla. Uno de estos dispositivos de corazón en tándem es el Centrimac, que tiene una paleta centrífuga en su interior que impulsa la sangre desde una paleta. Aquí tenemos la paleta que está trabajando, siempre hay un rotor, una cabeza suplementaria por si esta falla, y en este caso en particular con este Centrimac estamos haciendo también un ECMO y estamos haciendo, por ejemplo, podemos hasta hacer una cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar. Bien, las complicaciones de estos dispositivos son definitivamente el hecho de que pueden acumular en su interior, como vemos aquí, coágulos que incluso pueden sobreinfectarse. Es decir, tres complicaciones de estos dispositivos: la trombosis, la hemorragia y la infección. La asistencia circulatoria mecánica hoy por hoy no tiene indicación 1A, tiene solamente indicaciones 2A y debe ser considerada en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a pesar de un tratamiento médico óptimo. Esto fundamentalmente ayuda a reducir la hospitalización y a reducir la muerte prematura de un paciente, sobre todo en estrategias de puente hacia el trasplante cardíaco.
En insuficiencia cardíaca, la asistencia circulatoria mecánica se indica en shock cardiogénico isquémico asociado a estrategias de reperfusión, en comunicación interventricular o insuficiencia mitral grave como complicaciones de un infarto agudo de miocardio, en shock cardiogénico sin respuesta a la terapia de soporte con drogas o factibilidad de trasplante cardíaco. Indicaciones 2B como puente o alternativa quirúrgica a otra forma de asistencia circulatoria mecánica. Y la asistencia circulatoria mecánica con balón de contrapulsación no debe utilizarse en pacientes portadores de insuficiencia aórtica, disección aórtica o enfermedad ilíaca severa. ¿Preguntas hasta acá? Dado que el ECMO, No, doc. Bien. la sangre venosa que se extrae, A ver, sangre, Juan Carlos, no te escucho bien, habla más fuerte. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Bien, es que eso, quería hacer una pregunta, tengo una duda. Cuando se coloca un ECMO, la sangre venosa que sería, que ingresa hacia el cuerpo ya está oxigenada y la No, sangre arterial, la que se extrae la es... sangre en un ECMO se extrae de la arteria, de la vena ilíaca, se Ujú, pasa por un sistema de impulsión que perfectamente puede ser un Centrimac, una bomba centrífuga, se la bien, inyecta a un oxigenador donde se remueve CO2, oxígeno, ¿ves? Aquí sale sangre del paciente, sangre venosa, va a la cabezal, el cabezal la inyecta a un oxigenador y del oxigenador la bomba vuelve directamente al paciente. Aquí tenemos un sensor de flujo Doppler que me ayuda a medir exactamente con esta cabezal qué volumen minuto de sangre estoy inyectando. ¿Se entendió? bien. Sí, sí, y regresa canulado hacia Hacia la arteria ilíaca. la arteria ilíaca. Ah, bien. ¿De Es acuerdo? como que se salta el paso de oxigenación pulmonar para bajar Exactamente. Es el un consumo de líquido. bypass cardiopulmonar periférico. ¿Sí? Bien, ok, ok, listo, doctor. Bien. Y finalmente, el último tratamiento para la insuficiencia cardíaca es el trasplante cardíaco. En los pacientes sintomáticos, la mortalidad hoy por hoy a 5 años es del 50%. Si yo tengo un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca, la mitad van a estar muertos a los 5 años. Y en la insuficiencia cardíaca avanzada, la mortalidad puede ser del 75% anual. Con lo cual, la el, la implementación de un trasplante cardíaco definitivamente puede ser un recurso terapéutico necesario. Los tratamientos disponibles para prolongar y mejorar la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico óptimo son el trasplante cardíaco y los dispositivos de asistencia verticular de largo plazo denominado terapia de destino. Las tres indicaciones principales para un trasplante cardíaco son la falla cardíaca, la angina refractaria en pacientes no revascularizables y la arritmia ventricular refractaria al tratamiento médico óptimo. El trasplante cardíaco tiene protocolos de manejo y resultados bien documentados por 40 años de experiencia y el desarrollo de guías clínicas. La supervivencia de un paciente promedio trasplantado a los 10 años es del 80%. Piense que son pacientes que tenían 75% de mortalidad al año o 50% de mortalidad a los 5 años. Estas cifras de supervivencia son significativamente mejores que el tratamiento médico óptimo en estos pacientes. Nosotros publicamos hace muchos años ya, en el año 96, los resultados del primer programa oficial en un hospital público de la República Argentina, que era el Hospital Cosme Argerich, con
trasplante cardíaco en la República Argentina. Las indicaciones de trasplante cardíaco son una función sistólica deteriorada, síntomas clase funcional 3, 4, a pesar de un tratamiento médico óptimo. Pacientes que luego de un CDI o de resincronización siguen sintomáticos para insuficiencia cardíaca o presentan una densidad de arritmia ventricular potencialmente mortal muy elevada. Hoy ya no se indica el trasplante cardíaco ni por clase funcional ni por fracción de eyección, sino que se indica en aquellos pacientes cuyo consumo de oxígeno es menor a 12 mililitros por cada kilogramo de peso y por minuto. Pacientes con beta bloqueantes, si tienen menos de 14 mililitros por kilogramo de peso por minuto, y un score del HFSS de alto riesgo. Definitivamente los pacientes con menos de 14 mililitros por minuto y por kilo de consumo de oxígeno tienen una sobrevida muy inferior a los pacientes con más de 14. Nosotros podemos establecer la sobrevida de un paciente con insuficiencia cardíaca gracias al Seattle Heart Failure Model, que involucra edad, sexo, clase funcional, peso, presión sistólica, tratamiento médico, diurético y vasodilatador, datos de laboratorio, uso de estatinas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos predecir qué mortalidad tiene este paciente entrando a esta página de la Universidad de Washington, que nos da directamente la mortalidad customizada, acotada a cada uno de nuestros pacientes. La pregunta del millón es si yo trabajo en un hospital sin programa de trasplante cardíaco, ¿cuándo debo derivar al paciente con insuficiencia cardíaca a un centro con experiencia en manejo de formas clínicas avanzadas y que eventualmente pueda trasplantar a mi paciente? Lo debo derivar cuando 2 o más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada hayan ocurrido en el último año en este paciente. Debo derivarlo cuando hay evidencias clínicas de insuficiencia cardíaca persistente luego de optimizar el tratamiento médico. Debo derivarlo cuando los scores de Seattle calculados que indican una mortalidad mayor al 20% en el próximo año. Cuando hay evidencias de disfunción ventricular derecha o aumento de la presión arterial sistólica pulmonar que excede los 50 milímetros de mercurio estimadas por ecocardiograma. Lo debo derivar cuando el paciente tiene anemia que no puedo tratar, pérdida involuntaria de peso, es decir, caquexia, que no puedo mejorar, disfunción hepática que no puedo mejorar o hiponatremia persistente. Debo derivar a un paciente a un programa específico cuando hay deterioro de la función renal o imposibilidad de tolerar la dosis de diuréticos necesaria para permanecer libre de congestión sin cambios en la función renal. Derivar antes que el clearance de creatinina caiga por debajo de los 50 mililitros por minuto. Debo derivar a mi paciente a un centro especializado para el manejo de la insuficiencia cardíaca avanzada y con posibilidad de trasplantes cuando hay episodios significativos de arritmia ventricular a pesar de drogas o dispositivos, o hay un aumento significativo del BNP, N3, ProBNP a pesar del tratamiento optimizado. En cuanto al consenso de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología, el trasplante cardíaco tiene clase funcional 1, dependencia de drogas parenterales, asistencia respiratoria, asistencia circulatoria mecánica. Cuando hay marcadores de elevada mortalidad mayor al 30% dentro del año, cuando hay un consumo de oxígeno máximo menor a 10 mililitros por kilogramo por minuto, cuando el paciente con insuficiencia cardíaca
presenta arritmia ventricular grave, sintomática, que yo no puedo tratar. Los pacientes que no debo derivar son los pacientes sin insuficiencia cardíaca bajo tratamiento médico óptimo, pacientes sin insuficiencia cardíaca con posibilidad de otro tratamiento correctivo, cirugías valvulares, revascularización, pacientes con contraindicaciones absolutas para trasplante cardíaco porque presentan comorbilidades, no, es decir, enfermedades no cardiológicas con una expectativa de vida inferior a 1 año. Bien, hasta aquí la charla de hoy de asistencia, de tratamientos electromecánicos